Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Parlons Guate, el podcast de la Embajada de Francia en Guatemala. Y este episodio es muy particular porque en los dos anteriores tuvimos a personas que han estado colaborando con el gobierno de Guatemala desde sus respectivas áreas. Pero esta vez tenemos a una persona que está adentro del gobierno de Guatemala y que se puede decir que conoce mucho de la administración pública, pero ya nos contará ella. Se trata de Ana Sofía Rivera. Ella es coordinadora más bien, asesora de la coordinación del programa Mano a Mano del Gobierno de Guatemala. ¿Qué tal, Ana Sofía? Un gusto, bienvenida. Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal todo? Bien. Bien, Me alegra bastante y quisiera que empecemos de lleno con la conversación porque su currículum interesó bastante, diría yo, al gobierno de Guatemala por la experiencia que ha desarrollado dentro y fuera del país. Y un vínculo muy especial con Francia es que usted pues estudió allá, se formó allá, en prácticamente las que muchos consideran las escuelas que forman a las élites de la administración pública en el mundo. Yo no sé si usted se considera parte de la élite, pero eso es como lo ven bastantes personas, ¿verdad? Ese es el prestigio. Hablo del Instituto de Estudios Políticos de París y de la Escuela Nacional de Administración. ¿Qué significa para usted haber pasado por allí? pues para mí fue una experiencia realmente única en el sentido de que representó para mí una apertura al mundo. A estas universidades asisten personas del mundo entero con perspectivas distintas. Yo llevaba la mía propia de Guatemala y del conocimiento que a esa edad, a los 18 años, yo tenía. Y entonces fue realmente un espacio de diálogo, de aprendizaje, de nuevas metodologías y teorías también que son interesantes, que no siempre se aplican a un país o a la administración pública guatemalteca, pero que sí te brindan herramientas para pensar y hacerse las preguntas correctas a la hora de que uno está ya trabajando dentro de la administración pública o la cooperación internacional. ¿Y cómo usted llega a esas escuelas tan importantes a nivel mundial? ¿Ya había desarrollado una conexión con Francia antes de cumplir los 18 o fue un interés que despertó en ese momento? ¿Cómo llega ahí? Bueno, pues tuve la oportunidad de estudiar en el Liceo Francés Julio Verne en Guatemala desde los 3 años. Toda mi trayectoria primaria y secundaria la realicé en el Liceo Julio Verne y pues el colegio le da a uno la oportunidad de pasar el baccalauréat, que es el bachillerato francés. Yo hice un bachillerato en ciencias económicas y sociales. En esa época existía tres diferentes ramos, digamos, de bachillerato, y siempre con una sensibilidad hacia los temas de desarrollo socioeconómico, escogí esa rama en mi bachillerato y esto te da la oportunidad de concursar para ingresar a las grandes escuelas, a las grandes écoles francesas, pero también ingresar a universidades públicas y yo tuve la oportunidad de experimentar ambos cursos en el sentido de que cuando terminé mi baccalaureat aquí en Guatemala, fui a estudiar a una prepa de la Escuela Nacional Superior en Derecho y Economía, y luego ya fue que ingresé a Sciences Po en primer año como para hacer mi licenciatura. La visión que se tiene de la administración pública en Francia es muy diferente a la que se tiene en Guatemala. Cuéntenos un poco sobre esas diferencias. ¿Qué encontró allá y cómo lo compara con la situación acá en Guatemala? Pues fíjate que la estructura administrativa de Francia y la de Guatemala es muy similar, ¿verdad? Desde el punto de vista puramente administrativo, se conforma de la misma manera, incluso la inspiración jurídica es también de origen francés y europeo en general. Entonces, digamos que la práctica de la administración pública es quizás lo que más difiere en comparación con la misma estructura. Y quizás lo que yo más subrayo en términos de diferencia es la fortaleza de los servidores públicos en Francia. La preparación, el proceso a través de concursos para poder ocupar ciertos lugares dentro de la administración pública, de alguna manera es lo que garantiza la calidad del servicio público, porque en ciertos puestos clave de los diferentes ministerios y administraciones, tú tienes a personas que están altamente calificadas y que pasaron una selección muy rigurosa para alcanzar esos puestos. Hay una noción de servicio público y de servicio al interés común de la población muy fuerte en Francia y creo que son cosas que pueden
irse trasladando aquí, que son muy necesarias para tener un servicio público de calidad en un país como Guatemala. O sea que usted pasó por esos concursos. Yo pasé por 2 concursos, digamos, vamos a decir que para ingresar al Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po, uno debe pasar un concurso de ingreso, ¿verdad? Entonces ese es un primer concurso. Nosotros, estando en los liceos franceses del exterior, tenemos la oportunidad de concursar para ingresar a Sciences Po. Entonces hay un filtro, ¿verdad? Y hay una selección para ingresar a Sciences Po, pero luego en la Escuela Nacional de Administración se pasa a un concurso específico que tiene pues 2 pasos. Es un paso de preparación escrita y luego varias entrevistas orales para poder ingresar a la Escuela Nacional de Administración. Y en esos espacios, ¿qué diría usted que fueron sus mayores aprendizajes? Me mencionaba que hay metodologías, maneras de hacer las cosas. Si usted ve para atrás, ¿qué diría? Ah, esto lo aprendí por ellos. O esto lo sé hacer por ellos. Creo que en Sciences Po o sea, parece muy irrelevante, pero para mí lo es, y es la metodología de trabajo. Es una metodología de trabajo bastante exigente, disciplinada. Hay que tener cierto nivel, o sea, uno no puede pedir entregar un trabajo 2 días después. Tú tienes que entregar el trabajo el día que te dicen que tienes que entregar el trabajo, ¿verdad? Entonces, digamos que es aparte de todo el conocimiento en las diferentes materias, desde economía, derecho, historia, política pública, em, son clases selectivas, ¿verdad? Aparte de este contenido, creo que lo que te queda al final es la metodología, una metodología de trabajo. Y en la ENA creo que lo que más me quedó y lo más útil fue la pasantía que uno hace durante esos estudios. Yo tuve que hacer una pasantía en lo equivalente de una gobernación, allá le llaman prefecture, em, y estaba trabajando de la mano con la equivalente de la gobernadora en un departamento que se llama Poitiers, y esto te conlleva a relacionarte con todos los actores de un territorio, con las fuerzas del orden, es decir, la policía, pero también los servicios militares, también con las diferentes direcciones que están desconcentradas a nivel de territorio. Entonces creo que el mayor aprendizaje que tuve en la ENA fue la experiencia práctica. Y ese vínculo con los diferentes actores en territorio también ya lo está experimentando acá en Guatemala, pero ya vamos a hablar de Claro, eso. sí. Ya vamos a hablar de eso. Y antes de que usted regresara a Guatemala, también tuvo experiencia en otros países, entiendo en Brasil, en organismos internacionales. Cuénteme de toda esa experiencia, porque si la ahondáramos en ella, pasaríamos mucho tiempo acá, pero de toda esa experiencia internacional, ¿cuál es la más significativa para usted? Bueno, yo creo que es importante y tener una experiencia multicultural o como tener una apertura sobre el mundo, ¿verdad? Y cuando estuve haciendo mis estudios en Sciences Po, es obligatorio hacer un intercambio universitario en el extranjero y yo escogí Brasil. Escogí la Universidad Estadual de Campinas, es una universidad que se encuentra en Sao Paulo y pues es una de las, junto con la USP, es una de las mejores universidades y yo desde muy pequeña, mi sueño era vivir en Brasil y hablar portugués. Entonces, digamos que haciendo este intercambio, estaba cumpliendo un sueño de niña, pero también estaba yendo a una universidad muy reconocida, sobre todo en el tema de política económica. Muchos de los programas sociales de Brasil y que ahora estoy teniendo la oportunidad de implementar en Guatemala se desarrollaron por profesores de la Unicamp. Entonces, digamos de que para mí esa fue una experiencia muy importante. Tenía yo 22, 23 años, así que fue muy significativa en mi formación. Me da curiosidad por qué quería vivir en Brasil y hablar portugués que tenía. Fíjate que, bueno, es algo muy personal, pero cuando mi papá estudió en la Universidad Getúlio Vargas, estudió economía allá, y cuando éramos pequeñas, los fines de semana, mi papá ponía sus discos de vinilo de la música de bossa nova y todo esto. Yo decía, bueno, no entiendo nada, me encanta, veo los envoltorios con diseños lindísimos, y así fue como nació, digamos que mi interés por Brasil.
O sea, habla portugués, francés, Sí, español e inglés. inglés y aprendí en algún momento alemán, pero ese creo que se borró. Sí. Bueno, me mencionaba entonces que esos conceptos sobre programas sociales que aprendió en Brasil los está aplicando ahora. Cuéntenos, ¿qué es lo que hace concretamente en el Ministerio de Desarrollo? ¿En qué consiste esa iniciativa mano a mano? Que yo tengo una noción, pero me gustaría que usted lo explicara para quienes no están al tanto. Miren, mano a mano tiene dos objetivos principales y es una de las metas presidenciales de este gobierno. La primera es reducir la pobreza multidimensional y la segunda es reducir la malnutrición. Estos son dos conceptos que dentro de los temas políticos se han tratado de diferentes maneras y es importante mencionar el tema de la pobreza multidimensional. Siempre se ha tratado la pobreza monetaria, el tema del ingreso, el tema de cuánto tengo yo para consumir. Pero esta vez lo estamos viendo a través del índice de pobreza multidimensional. Tiene 5 ejes ese índice de pobreza multidimensional. Entonces estamos viendo la pobreza desde una perspectiva integral. Y el otro tema es la malnutrición. Siempre se habla de desnutrición crónica infantil o desnutrición aguda. Y lo que es importante mencionar es que en Guatemala ya coexisten dos problemáticas, tanto el déficit de alimentación como el exceso de alimentación. Entonces ya todas esas enfermedades crónicas, sobrepeso y obesidad ya son también un tema que hay que discutir, digamos, dentro de los temas públicos y políticos que se tratan en el país. Entonces, mano a mano tiene estos dos principales objetivos y lo que se hizo fue tener una mirada integral para atender estos dos problemas porque no lo puedes ver desde desde una sola perspectiva. Entonces, unimos a 11 instituciones de Estado, son 9 ministerios y 2 secretarías, ¿verdad? Que trabajamos juntos con programas seleccionados por su eficacia y su impacto en los dos temas que te mencioné, pobreza multidimensional y malnutrición. Entonces hicimos una selección de los programas sociales que existían y diseñamos una metodología de articulación coordinada entre los 11 ministerios para poder llegar a los territorios, a las municipalidades y a las comunidades más pobres de manera articulada. Y otro elemento muy importante de esta iniciativa es que está rompiendo con la discrecionalidad y el clientelismo en el otorgamiento de programas sociales. En el ministerio, las autoridades instauraron el registro social de hogares, que es un estudio socioeconómico que se hace casa por casa. O sea, ahora tenemos equipos en campo que van casa por casa levantando una ficha electrónica que te permite saber cuál es el nivel de pobreza y cuáles son las privaciones que cada uno tiene. Entonces, digamos que tenemos una herramienta muy útil que nos permite planificar, que nos permite articular más fácilmente a las diferentes instituciones y estamos llegando a los 114 municipios más pobres del país que han sido muchas veces desatendidos o dejado un poco de lado en el quehacer de la cuestión pública. Y sin la implementación de esta metodología, de este programa, ¿cómo era antes la situación en el gobierno? ¿Eran programas sociales aislados? Aislado. ¿Cómo era? Sí, no, antes, digamos, cada ministerio tiene sus programas sociales, pero no están focalizados en territorios específicos. Esa es la primera característica. No nos habíamos puesto de acuerdo como institucionalidad a decirle, bueno, vamos a ir a estos municipios y vamos a hacer una inversión social fuerte en estos municipios. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que estamos fortaleciendo la articulación territorial. Existen instancias de coordinación, pero es impresionante ver cómo a pesar de que los funcionarios asistían a estas reuniones, no se conocían realmente y no estaban trabajando como equipo. Ahora estamos desarrollando planes operativos que son comunes. Entonces, van a las comunidades, vamos juntos. Hasta ahora usan, mira, te doy jalón y cosas así, ¿verdad? Que antes no había, digamos, una permeabilidad en qué hace el uno y qué hace el otro y ahora son mucho más complementarios y esa es la idea, ser complementarios para poder llegar a un mismo hogar casi al mismo tiempo, ¿verdad? Y tener la incidencia en pobreza multidimensional y malnutrición y prevención de la malnutrición. Son esas lecciones que aprendió en la gobernación de Francia, ¿no? Sí, o sea, creo que una de las particularidades de la gobernación era, o sea, estas son prácticas que ya vienen de muchos años, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la gobernación, la gobernadora todos los lunes reunía a todos los actores del territorio. Entonces, la política pública de alguna manera tenía coherencia al implementarse a nivel local. Esa es una
de los aprendizajes de la gobernación, pero tuve la oportunidad también de apoyar en la implementación del servicio público de inserción social y al empleo, que fue una política enmarcada en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza en Francia. Entonces, ahí se trataba casi que era un mano a mano francés, te voy a decir, porque el objetivo era trabajar con los consejos regionales y departamentales de Francia para que coordinaran a los diferentes actores a nivel local para poder identificar más fácilmente y facilitar la inserción social y al empleo de las personas que están fuera, pues fuera del empleo en un momento de su vida. Pero imagino que coordinar a tanta cantidad de actores, bueno, en el caso de Guatemala, 11 ministerios, dijo. 11 ministerios. 11 son 14, o sea, es la gran mayoría, y tantos actores locales es difícil. ¿Cuál es el mayor reto de coordinar a tantas personas? El primer reto fue conocernos, o sea, conocer qué hacía la otra institución concretamente y cómo lo hacía, porque cada institución tiene prácticas distintas. Pero para esto también creamos una gobernanza muy específica y de hecho esta sí me inspiré un poquito de la que teníamos y que se implementó en Francia. Se hizo una mesa de alto nivel, ¿verdad? Que se reúne una vez al mes con los ministros y viceministros que han sido designados para la implementación, pero también esto necesita una bisagra, ¿verdad? Y la bisagra son los enlaces técnicos y mano a mano, siendo una meta presidencial, han designado a técnicos muy buenos en las diferentes instituciones que permiten conectar los lineamientos del nivel más alto hasta el nivel más bajo a nivel municipal. Entonces, claro que es un desafío, son muchas personas, son muchos actores, pero hemos creado una dinámica de trabajo y una cultura de trabajo que yo diría que representaba el mayor reto, pero ya vamos avanzando en crear esas sinergias de trabajo interinstitucional. Le preguntaba porque otro de nuestros invitados del podcast nos contaba que él, a su criterio, no sentía tanto interés de incursionar en el gobierno, en el sector público, porque sentía que era muy estrecho, muy rígido. Usted cuando entró lo percibió así. Entiendo, pues todas estas iniciativas son precisamente Sí. para que no sea rígido. Yo creo que vale la pena mencionar de que no solo es la administración pública guatemalteca, digamos, la francesa es muy rígida también y la de otros países no digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hay muchas oportunidades de desarrollar políticas públicas coherentes y en este momento hay una voluntad política que te permite hacer esto. En otros casos es más difícil si no hay voluntad política. Tú sí, en efecto, puedes estar como funcionario público proponiendo, haciendo, pero si no tienes quien escuche y quien le dé, digamos, quizás el liderazgo político, cuesta mucho más. En el contexto en el que nos encontramos ahorita, los ministros, el presidente mismo ha tenido una apertura muy grande para experimentar iniciativas o estrategias como la de mano a mano, que es la primera vez realmente que se está tratando de articular. Entonces, entiendo esa perspectiva externa de que se ve a la administración pública como una cosa cerrada, lenta, así como un mastodonte que va avanzando poco a poco, y eso es cierto, pero creo que, digamos, cuando adoptas herramientas que modernizan la administración pública, como el registro social de hogares, por ejemplo, es la clara representación de cómo tú puedes modernizar un ministerio y agilizar procesos a través de una herramienta tecnológica. Y eso es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Desarrollo Social. Se están adoptando varias herramientas que en algún momento ya se van a ir presentando, pero que van a permitir y que ya están permitiendo agilizar. Solo un ejemplo. Para entrar a un programa que se llama Bono Social, que tiene como objetivo el acceso a salud y educación, antes una persona se tardaba 1 año y medio en ingresar al programa. Ahora se tardan 3 meses. Entonces, esto nos está permitiendo llegar a las comunidades y a la población más empobrecida a través de un registro social de hogares que te permite ir mucho más rápido porque ya sabes quiénes son los potenciales beneficiarios. Usted mencionaba el índice de pobreza multidimensional, que me parece genial que lo midan así, precisamente para que sea una pues, más integral, no solo el tema del gasto. Pero esta medición que justo acaba de presentar el Ministerio de Desarrollo, pues revela que en 10 años casi no nos hemos movido casi nada. Y eso es tal vez lo que percibe la población, que se implementan metodologías, se hacen
nuevas formas de trabajo, hay nuevas tecnologías, pero en la práctica los números se quedan igual o se mueven un poquito. ¿Cómo usted y su equipo están asegurándose de que todo su trabajo, que no dudo que es complejo, se sienta en la calle? Que lo sientan las personas que están en la comunidad lejanísima y que de pronto nunca han visto ni siquiera la fachada del Ministerio de Desarrollo. Mira, yo creo que hay que distinguir creo que la acción del gobierno se ve de diferente manera en el área urbana y en el área rural. Y en el marco de mano a mano, y es la parte que te puedo mencionar más, hemos logrado cambiar la percepción de la acción de los servicios públicos a nivel comunitario y a nivel municipal. Por ejemplo, con la intervención de sustitución de pisos de tierra por pisos de cemento. Ujú. Empezamos con una primera metodología y dijimos, esa no. Empezamos con otra hasta que ahora ya mejoramos la metodología y es una metodología de autoconstrucción dirigida. Es decir, que las poblaciones son partícipes y son quizás los actores principales de la construcción de su piso. Entonces, estamos logrando llegar a cada uno de estos hogares que no tienen piso en sus casas y esto hace y genera una cohesión social a nivel comunitario que a veces se había perdido y ahorita con este actuar del gobierno se está volviendo a ver. Entonces, digamos que sí estamos ganando y recuperando confianza en el Estado a través de estas intervenciones que se están dando en estos municipios seleccionados de mano a mano. Más allá de las metas que ustedes seguro tienen en los planes de trabajo, de llegar a tantos hogares, coordinar a tantas instituciones, ¿cuál es su meta personal como funcionaria de este gobierno en Guatemala? Mira, la meta como funcionaria es primero que lleguemos con esta integralidad de intervenciones a estos 114 municipios y que el trabajo que hagamos lo hagamos con calidad, realmente sobre medida. Y el otro es dejar quizás trasladado una cultura de trabajo en equipo. El Estado es uno mismo a nivel municipal y debe complementarse. Entonces es importante que independientemente de que cada ministerio tenga programas, lo importante va a ser que de ahora en adelante sepan que son complementarios cuando están trabajando en terreno. Y entonces creo que son esas dos cosas. Uno, llegar a la meta que el presidente nos puso, que son estos 114 municipios atendidos con las diferentes intervenciones, pero el segundo es crear una real cultura de trabajo como servidores públicos que nos debemos a brindar un servicio público pues, de calidad. Me llama la atención porque esto pienso yo, no sé qué pensará usted, pero quizás hubiera sido más fácil quedarse en Francia o en organismos internacionales o en Brasil, que le gusta el portugués. Pero no, en su caso usted decidió regresar a Guatemala y enfrentarse a este gran monstruo. ¿Por qué decidir eso y no quedarse afuera? Pues fíjate que creo que tengo muy claro o sea, el aporte, o sea, cómo me quería desarrollar yo como persona, lo tenía bastante claro desde mis 10 años, casi que. Entonces, cuando yo decidí estudiar en Francia para formarme, pero para regresar y contribuir al desarrollo socioeconómico de mi país. O sea, mi objetivo nunca fue permanecer en Francia toda la vida. Es verdad que sí estuve 13 años afuera, pero siempre con una conexión muy fuerte con Guatemala, en el sentido de que tuve la oportunidad de acompañar también el ingreso de Guatemala al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y entonces digamos que siempre estuve pendiente y en los trabajos que he tenido, pendiente de trabajar con temas relacionados con América Latina, pero también con Guatemala. Entonces, desde el momento en que se abrió la oportunidad de contribuir y aportar en el marco de este gobierno y al Estado de Guatemala en general, pues no dudé dos veces en aceptar y venir a trabajar. Ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar, tenemos una dinámica de cierre y son preguntas rayo. Okay. Y la dinámica me imagino usted ya la conoce, yo le hago una pregunta y usted me responde lo más rápido que pueda, sin pensarla mucho, lo primero que se le venga a la mente. Va. Entonces, si yo le digo color favorito, usted me dice Verde, verde. sí. Ok, va. Son 12 preguntas. Entonces, primero, ¿qué institución pública de Guatemala le gustaría dirigir? Em, el Ministerio de Economía. Ay, ¿eso por qué? No me la esperaba. Pues el Ministerio de Economía es quizás un ministerio que puede tener
funciones complementarias a las que ya tienen, con una mirada de desarrollo económico integral a nivel de todo el país. El Mineco actualmente, y esos son procesos que ya se están llevando a cabo, se concentra mucho en los medianos y grandes empresarios, pero en Guatemala hay una necesidad de activación económica a nivel del país entero. Entonces, quizás pensar en cómo a través del Ministerio de Economía, con una política económica clara de desarrollo integral del país, podría llegarse a estos espacios rurales para activar espacios económicos y productivos. Ok. Una comida que asocie con París. Ay, con París asocio la raclette, pero no porque sea propia de París, sino que es porque eran los momentos que compartía con mis amigos de la universidad. Algo que le haya sorprendido del sector público de Guatemala que usted no sabía que existía. Sí. Quizás cómo se traslada y cómo funciona realmente todo el proceso de proyectos de consejos de desarrollo. Eso es algo que de verdad, Los cocodes, o sea, correcto. ajá, Sí. sí lo conocía en la teoría, pero ver la realidad es bastante diferente. Ok. ¿Qué libro llevaría a un viaje de campo? Ay, volvería a leer Carmen, es un Muy bien. libro que me encanta. Una política pública nueva que le gustaría implementar en Guatemala. Tal vez la reforma del servicio civil de Guatemala, Lugar favorito para caminar y pensar en Guatemala. el jardín botánico, ¿Cómo describe su trabajo en el MIDES en una palabra? desafiante, Un desayuno ideal, ¿chapín o francés? chapín. ¿Qué desayuno chapín? Ay, huevitos estrellados, frijoles, sí. ¿Con qué funcionario internacional le gustaría compartir una mesa de trabajo por una hora? Lula, Presidente de Brasil. Un tema del que podría hablar horas sin cansarse. de política, Política, muy bien. ¿Lugar favorito de París? la coulée verte, Y por último, ¿qué la hace sentir orgullosa de Guatemala? las personas. Las personas. Muy bien. ¿Algo más que usted quiera agregar? No, ya estamos. Ahí estamos. Muy bien. Le agradecemos mucho a Ana Sofía por estar Gracias. con nosotros. Esta fue la entrevista con Ana Sofía Rivera, asesora de la coordinación de la iniciativa Mano a Mano del Gobierno de Guatemala. Los invitamos a seguir en todas las redes sociales las cuentas de la Embajada de Francia en Guatemala para estar atentos a cuándo van a salir los siguientes episodios de este podcast que trata sobre figuras y personalidades guatemaltecas que han logrado grandes cosas por sus vínculos con Francia. Nos vemos en la próxima.